Estamos hablando de que la verdad es que está siendo un tiempo bonito en la lectura de la palabra de Dios. Aquellos que están leyendo la palabra de Dios, aquellos de que están recibiendo aquello que Dios tiene. Porque muchas veces decimos, es que no sé, no entiendo el plan de Dios para mi vida. Lee la palabra de Dios y te será revelado aquello que Dios tiene, el propósito de Dios para tu vida. Y lo podrás entender. Y la verdad es que en la lectura de Dios hemos tenido tiempos también dolorosos, tiempo de ver nuestro pecado, tiempo de ver la paga de nuestro pecado, tiempo de reflexión. Cuando leíamos a Isaías, cuando leíamos a Jeremías y veíamos todo lo que se nos venía encima, cuando veíamos a Ezequiel, anteriormente cuando estuvimos también viendo a Daniel, que también vemos de que la prueba, la dificultad, también se puede ser fiel. Y cuando estábamos leyendo a Ezequiel y veíamos que con agua limpia os limpiaré. Y que cambiaría nuestro corazón de piedra y pondría un corazón de carne sensible a Él y que pondría de su espíritu. Ya empezamos a decir, Señor, tú eres bueno. Porque al final ya era casi esa convicción de que por nosotros no íbamos a poder, pero que a pesar de así el plan de Dios superaba todo obstáculo y llegaba a nuestras vidas y recibíamos aquella promesa de Dios para nuestras vidas. Y así leyendo hemos llegado hasta, esta semana hemos estado leyendo a Ageo, que también quería predicar sobre ello, pero he preferido predicar sobre Zacarías. Porque en ese tiempo de angustia, de dolor, en ese tiempo de incendio, ahí leíamos en Zacarías 3, ¿no? Hay de que tizones arrebatados de un incendio. A pesar de que estábamos casi en la misma condenación, el Señor nos rescató y nos sacó de ese fuego eterno. Y nos llamó tizones arrebatados del incendio. Sí, es verdad que con olor a chumascado, muchas veces. Con alguna herida, con alguna marca del proceso, pero librados. Y aquí nos encontramos, en ese tiempo de promesas, en ese tiempo de bendición, en ese tiempo de esperanza, de que hemos sido rescatados de ese incendio. Fijaros lo que le dice el Señor a Zacarías. Diles pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveros a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Aleluya. ¿Cuánto tiempo separado de Dios vemos ahí en la cautividad? Ese tiempo de, por decirlo, de pagar la consecuencia de dar la espalda a Dios. 70 años de cautividad allí en Babilonia. Muchos nacieron allí, no conocieron otra vida. Si seríamos de los que estamos aquí, pocos hay de 70 años. Toda la vida viviendo en cautividad. Toda la vida viviendo ahí en el fuego eterno. Chumascándote. No conocías otra cosa. Solamente habías oído hablar de Dios. De aquellas cosas que Dios había hecho en su pueblo. Pero no tenías una vivencia viva. Lo único que conocías era la esclavitud. Y muchos de nosotros nos hemos vivido toda la vida así. Nacimos en un tiempo de esclavitud. Y en ese tiempo parece como que era normal, que era lo que nos tocó. No conocíamos otra cosa.
más que estar ahí preso de las garras de nuestro enemigo. Pero viene un tiempo en el cual dice de que Dios, a través del rey Ciro persa, al final es la persona que Dios usa para que su pueblo vuelva y restaure otra vez su templo, su culto, su identidad como nación. Libres. Qué bueno que a nosotros también un día se nos presentó esa oportunidad. A pesar de que llevamos toda la vida en esclavitud y ni sabíamos lo que era esa verdadera libertad. Pero un día, no fue Ciro, pero fue nuestro Señor Jesucristo, se presentó y nos dio aquella oportunidad de poder conocer esa libertad en Cristo Jesús. Ser libres. El yugo de la esclavitud iba a ser quitado. Y teníamos una nueva identidad. Ya no como esclavos, como siervos de Babilonia, sino ahora como hijos de Dios. Como su pueblo. Y vemos de que se cumplió aquel tiempo, ¿no?, en el cual el Jeremías había profetizado. Y salieron gozosos con esa ansia de libertad, como cuando a nosotros nos pasa lo mismo, de que un día nos hablan de que hay una oportunidad, una solución, de que nuestra vida verdadera, nuestra identidad no es allí donde habíamos nacido, en esa esclavitud, sino que había algo preparado para nosotros. Y salimos y vemos de que con esa ansia, con ese, pero al final vemos de que, a pesar de que pensamos que ya habíamos sido liberados, porque un día entreguemos nuestra vida al Señor. Alguien nos dijo, no, entrega tu vida al Señor y empezarás una vida nueva. Y es verdad, de que podemos disfrutar de esa vida nueva. Pero claro, muchas veces pensamos que hemos entregado nuestra vida al Señor y que ya no vamos a tener problemas. Aquellos problemas que teníamos allí cuando vivíamos en la esclavitud, en Babilonia, como que los íbamos a dejar detrás. No, ahora ya todo iba a ser fácil, ya no iban a venir pruebas, ya no iba a haber dificultades. Muchas veces se predica el Evangelio y eso es lo que se dice, ¿no? Y la gente luego, claro, se desilusiona porque es un camino también de pruebas, de dificultades, de luchas a vida o muerte. Y este pueblo al final lo que le pasó es eso, de que llegaron allí y pensaban de que ya lo habían alcanzado. Ya le habían dicho, ir y venga, reconstruir vuestro templo, vuestra cultura, ser libres, hacer aquello que os habían contado vuestros padres. Pero la realidad es de que aquellos enemigos que habían naturales, antes, mucho antes de que ellos ni los conocían, porque estaban en aquella esclavitud, pero aquellos enemigos anteriores, naturales, al pueblo de Dios, los estaban allí esperando. Y muchas veces nosotros somos liberados de esa esclavitud y pensamos de que ya hemos vencido a nuestros enemigos, que ya no vamos a tener muchos más problemas en la vida, que ya no va a haber dificultades. Pero tenemos enemigos naturales. O sea, no son artificiales, no, son naturales. Están ahí porque están para destruirte a ti, para destruir la obra de Dios. Y por eso digo que son enemigos naturales. Porque siempre van a estar ahí, porque quieren lo contrario. Tú quieres construir y ellos quieren destruir aquello que tú construyas. Y siempre van a permanecer ahí. En el día a día. Y vemos de que aquellos no querían que reconstruirían el templo. Muy bien, habéis vuelto a Jerusalén, pero ¿tú crees que te van a dejar construir el templo? No. Se levantaron todos aquellos enemigos que ya eran enemigos antes de ir a la esclavitud, con aquellos que luchaban anteriormente. Los mismos los estaban esperando. Tus mismos enemigos te están esperando. Antes de que entregues tu vida al Señor y después de que entregues tu vida al Señor. Vas a tener que estar luchando contra los mismos.
Porque mira, algo de que tiene el diablo es de que él es fiel a su propósito. Él no abandona, él no se rinde, él espera y no se va a dar por vencido hasta que no sea derrotado. No pienses que va a desaparecer. Estos enemigos, dice que volvieron allí a Jerusalén, pero los enemigos estaban allí y querían que no reconstruirían el templo. Y no solamente que no reconstruirían el templo, porque vemos de que aquí tampoco quieren que abramos iglesias. Los enemigos siempre están ahí. No te pienses que van a desaparecer. Pueden cambiar de forma, pero es el mismo enemigo. Hoy en día lo vemos, no quieren que abramos iglesias. ¿Cuánto impedimento, cuánta lucha hay para poder abrir una iglesia? Pero tampoco quieren que rindamos culto al Señor. Y veamos toda la batalla que hay para ridiculizar, para apartarte de Dios, y cómo todo el mundo, la corriente humana, al final va para que el culto al Señor desaparezca. Anteponer cualquier cosa antes que sea Dios. Y lo que no van a permitir, sobre todo, que te levantes como nación, como pueblo. ¿Qué era lo que les estaba pasando a aquellos que habían vuelto a reconstruir las ruinas? Una nación que había sido conquistada, deportada, y cuando vuelve no se encuentra más que ruinas. ¿Y tú crees que el enemigo te va a dejar que levantes tu vida? ¿Tú crees verdaderamente de que bueno, venga, se ha dado por vencido y ha dicho, bueno, venga, pues restaura tu vida? No, el enemigo ha invertido mucho tiempo en ti para dejarte ahora en paz. Y él no va a permitir. Él va a usar todas las armas que tenga para que tú no reconstruyas tu vida. Y vemos que cuando uno ha edificado y eso se ha caído, lo difícil que es volverse a levantar. Y no es por no tener ganas, sino es porque los enemigos además se alían para ir en contra de ti, para que tú no alcances el propósito, la voluntad de Dios para tu vida. Eso nos pasa a nosotros también. Que nos queremos levantar, pero el enemigo se levanta de una manera feroz. No quiere que levantes ni una piedra, que reconstruyas nada de tu vida. Y muchas veces ante esa situación, como personas, muchas veces débiles, decimos, pero ¿por qué? Si yo quiero reconstruir mi vida, si de verdad he tomado esa decisión, además una decisión sincera delante de Dios, ¿por qué Dios ahora me deja en manos de mis enemigos? Si yo he dado el paso de ponerme en sus manos, de poder reconstruir aquello que sí, que fue mía la culpa. La culpa de la deportación fue del pueblo de Dios. Lo único que recibieron fue la paga de su pecado. Pero ahora que se habían vuelto al Señor, ahora que querían volver a reconstruir aquellas cosas, ¿por qué el Señor permite esto? De que mis enemigos vengan y no me dejen reconstruir. ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Cuántas veces a mí me vienen los hermanos y me dicen, pero pastor, usted me habla de las promesas de Dios, pero ¿dónde están? Porque yo quiero, pero se levantan ferozmente los enemigos contra mí. ¿Dónde está su gloria? Mira lo que me está pasando. La situación que estoy, que quiero y no puedo. Eso es lo que muchas veces hablamos nosotros. Eso es lo que, ¿os acordáis de Gedeón? Que decía al ángel, hombre esforzado y valiente. Y Gedeón lo único que pensaba era, decía, ¿dónde está el Dios que nos hablaba a nuestros padres? Que abrió el Mar Rojo, que nos cuidó en el desierto, que nos introdujo aquí en la tierra prometida.
¿Dónde está ahora? Que estamos en manos de Madián, a merced de ellos. ¿Te has sentido así alguna vez? Sí, ¿no? Es decir, ¿dónde está Dios? Y el pueblo se desanimó y dejó de construir el templo al Señor. Y por eso muchas veces entre nosotros hay personas que verdaderamente han dado ese paso de querer reconstruir su vida. Pero ante las luchas feroces que hay, que no vienen ahí con plumitas a hacerte cosquillas, no, son luchas feroces a vida o muerte. Ante tanta angustia, nos desanimamos y dejamos de construir aquel templo que es para el Señor. Ellos en Jerusalén y nosotros en nuestra vida. Muchas veces dejamos de construir. Aquellos se dedicaron a lo suyo. Y muchas veces nosotros nos dedicamos también a lo nuestro. Al final, que sálvese quien pueda. Yo miro por mí. ¿Yo para qué voy a estar ahí invirtiendo en la casa del Señor, en edificar un templo en mi vida para el Señor con todo lo que tengo que hacer? Tengo que trabajar, tengo que tener una casa, tengo que tener un piso, tengo que alimentar a mi familia, tengo tantas obligaciones que yo aquí voy a estar perdiendo el tiempo. Reconstruyendo un templo para el Señor que además parece que es imposible. Porque aunque quiera no me deja. Y al final eso era lo que parecía que pasaba. Cuando hay luchas, cuando hay dificultades, al final cada uno parece que nos abandonamos y bueno, me voy a lo mío. ¿Os acordáis de Pedro? Ante la muerte del Señor, su esperanza que había sido, se había caído al suelo. Muy bonito, esto por un tiempo parecía, ay, estamos gozosos caminando al lado de Él. Hasta decía, mi vida entregaré por ti. Pero cuando aquella esperanza se desvaneció, se fue a pescar. A lo suyo, a sus intereses. Y muchos de nosotros estamos en ese proceso. Porque nos hemos desanimado, porque hemos visto que al final nosotros queríamos levantar algo y venía el enemigo y con una sola patada lo tiraba. ¿Os acordáis allí en Nehemías? Decían, saltará una zorra y tirará esa muralla. Como que aquello que hacíamos no tenía ningún fruto, ningún valor. Pero Dios siempre levanta hombres y mujeres ahí que animan, que exhortan. De repente el Señor manda allí a Ageo, bravo. Y fijaros lo que dice, meditar bien sobre vuestros caminos. Le llega allí el profeta y le dice, pero meditar bien lo que estáis haciendo. Y el Señor te dice, medita bien lo que estás haciendo. Además remarca, bien, no de pasada. Piensa bien lo que estás haciendo. Dice, ¿creéis que es tiempo de buscar vuestras cosas y de dejar las cosas del Señor? Medita, pero medita bien. ¿Crees que es tiempo de buscar tus cosas, tus intereses personales y dejar las cosas del Señor, dejar de construir el templo del Señor? Eso es lo que les decía. Y seguramente aquellos que pensaban que sí, que era mejor el buscar sus cosas. Y decía, vosotros vivís en casas artesonadas y la casa del Señor vacía. Os preocupáis de vuestras cosas así como que eso os va a salvar la vida, como que en ello os lleva la vida, y dejáis las cosas importantes sin hacer, sin construir. Y fijaros la exhortación que le dice, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Trabajáis y el jornal parece como que cae en un saco que tiene un agujerito, y se desparrama. Todo vuestro esfuerzo para nada.
Qué cosas, ¿eh? Ageo era un poco bravo. Hablaba claro. Meditar bien en lo que estáis haciendo. Y allí contemporáneo de él estaba Zacarías. Con otro tono, es verdad. Muchas veces en la congregación nos encontramos de todo. Viene palabra fuerte, viene que te pasa la, espalda, la manita por la espalda. Dios utiliza de todo. Como decía el otro, ¿no? El palo en la zanahoria. Si no caminas de una manera, pues de otra. Pero él al final lo que quiere es que tú camines, que tú entiendas el plan de Dios. Y coge y va allí y anima a aquel pueblo que está desesperado en esa lucha de decir quiero, pero parece que no puedo. Las circunstancias me superan. Y les anima a no mirar las dificultades del día a día. Hermanos, no podemos estar mirando las circunstancias del día a día porque nos vamos a caer, nos vamos a hundir. Porque seguramente que son malas. Seguramente que el enemigo está bravo. Pero tú no puedes mirar aquello del momento. Cuando vas a trabajar, tú no miras que el trabajo es duro, no. Tú lo que miras es el salario que vas a cobrar. Y te gozas no porque te hayas dado con un martillo en el dedo allí trabajando, no, porque vas a cobrar el salario. Y vas a tener para pagar tu casa, para poder comer, para poder vivir. Y el profeta dice, les animaba, no miréis el momento, las consecuencias del día a día, sino poner vuestra esperanza en el futuro, en lo que Dios va a hacer. Aleluya. Aquello de que aquello es lo que Dios va a hacer. Y mira, y los cristianos lo único que tenemos seguro es que conocemos el final. Que Cristo vence. Que tenemos victoria. Esa es la única certeza que podemos tener. Las circunstancias, el camino. No importa. Lo que importa es el final. Cristo vence. Aleluya. Aleluya. Les anima a mirar aquello. El final, lo prometido. No que el momento, que si me gusta o no me gusta, que si es fácil o difícil. ¿Quién te dijo que iba a ser fácil? ¿Hay algo bueno en la vida que sea fácil? Yo no conozco. Lo fácil y barato no suele ser bueno. Y si no, que me digan a dónde está, que yo voy a comprarlo. Todo va contra más caro, contra más dureza, contra mayor sea la prueba, sabemos que mayor es la bendición que hay detrás de esa prueba. Y vemos de que aquí el profeta les tiene que transmitir unas visiones que él tiene. Y antes de transmitir esas visiones, lo primero que le dice, volveros a mí. Volveros a mí, mirarme a mí. Dejar de estar por ahí vagado, recorriendo el mundo y mirando no sé para dónde. Sino volveros a mí. Y yo me volveré a vosotros. Qué palabras que tenemos en esta mañana. Dice, no sufran como vuestros padres que pecaron, que solamente miraron lo suyo. Sino miradme a mí, regrésenme a mí, cójanme de la mano y yo les enseñaré las cosas grandes y decía y ocultas que no conocéis, ¿no? Aquello que tengo preparado para vosotros. Volveros a mí. Y yo quiero hablar en esta mañana, ¿no?, sobre un par de visiones que tuvo Zacarías. Quiero hablar sobre la tercera y cuarta visión que tuvo. Me gustaría poder hablar de todas, pero quiero remarcar esas dos para hoy. Porque la verdad es que han sido de bendición, de ánimo para mi vida. Por eso digo, hay que leer la palabra de Dios.
Y no importa si lo has leído otra vez y otra vez y otra vez, porque Dios nos sigue hablando, ministrando, sigue aumentando nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. ¿Por qué? Tenemos que alimentarnos cada día de la palabra de Dios, porque nuestros enemigos cada día vienen ahí a hacer pelea contra nosotros. Y tenemos que recargar las pilas y conocer la voluntad y el propósito de Dios. Y vemos de que aquí tenemos esa tercera visión que al final no va a ser nuestra primera visión de hoy, ¿no? De que dice de que ve un hombre, no con un cordel de medir. Dice en Zacarías 2, en el 1, dice, alcéme pues mis ojos y miré. Y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir Jerusalén, para ver cuánta es la anchura y cuál es su longitud. Aquí lo que nos está diciendo es que el profeta vio a un joven de que tenía un cordel de medir. Iba con un medidor. Hoy ya no se utilizará los cordeles, hoy no irá con láser o no sé cómo van con los tapógrafos, eso no sé cómo lo harían hoy. Y al final lo que le pregunta, ¿a dónde vas? Y él le responde, a medir, a ver cómo es Jerusalén, hemos venido aquí. Y tenemos que levantar una estructura para podernos defender de esos enemigos que tenemos que no hacen más que pelear contra nosotros. Aquello de que se han propuesto el no dejar que reconstruyamos el templo del Señor. Y muchas veces nosotros queremos también igualmente el medir nuestras circunstancias y levantar muros humanos para podernos defender de nuestros enemigos. Así como si pensamos que nuestra pelea es carnal. Muros humanos. Para defendernos. Dice que le sale un ángel al encuentro y le dice, corre, y habla a ese joven. Dice, sin muros será habitada Jerusalén. Qué fuerte, ¿eh? El otro pensando allí en hacerse una fortaleza y el Señor le viene, mira, sin muros, sin ninguna protección humana, se va a reconstruir Jerusalén. Por causa de la multitud de hombres y de ganado que va a haber. Porque no van a caber, no vas a poder poner límites a toda la gente que va a venir aquí. Nosotros muchas veces pensamos que somos 4 cuando vemos. Pensamos de que el pueblo de Dios es 4 y que además nos tenemos que meter en una iglesia pequeñita y que nos tenemos que proteger del mundo. Y el Señor dice, sin muros, las puertas abiertas. Porque no habrá sitio para toda la gente que entre aquí a Jerusalén. Parece que se nos ha olvidado la promesa de que le había dado a Abraham. Tu descendencia será mayor que las estrellas del cielo y que la arena del mar. Y nosotros muchas veces vamos en miseria, ahí como queriendo justo salvar mi vida, a ver cómo me protejo yo humanamente. Y algo que tenemos que aprender es de que nuestra fortaleza, nuestro cuidado no viene de nosotros mismos. Dice, más adelante vemos dice de que hablan, ¿no? Ahí en ese capítulo de que se unirán otras naciones. Y nosotros podemos dar testimonio de que nos hemos unido a ese pueblo. Por eso el Señor dijo, sin muros, porque esto está abierto a todo el mundo. Aquí va a entrar mucha gente. Hay sitio para muchos. Pedro, fíjate cómo lo expresaba. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais sido alcanzados por misericordia, ahora habéis sido alcanzados por misericordia. Tú y yo, que no pertenecíamos al pueblo de Dios, pero hemos sido añadidos. ¿Por qué? Porque no había muros. Porque todo el mundo podía entrar. Porque los muros muchas veces, al final que construimos los hombres, es para que otros hombres no entren. Pero el Señor dijo, sin muros.
sin protección humana, porque al final no es protección, lo único que hace es cerrar el acceso a otros. Y nosotros podemos decir que hemos sido añadidos a ese Jerusalén que el Señor dijo que sin muros. Dice Pablo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Porque no había muros. Y aquel joven decía, bueno, seremos muchos, pero seguiremos estando indefensos. Porque él pensaba en aquella estructura humana de seguridad. Y tú igual y yo no pensamos en muros, pero pensamos en mi cuenta corriente, pensamos en mi familia, pensamos en aquello que al final nos da una seguridad. ¿Qué es lo que estamos seguros, protegidos humanamente? Pero fijaros lo que le dice el Señor. Aquellos de que tienen su confianza en los muros humanos, en los que piensan que si derriban esos muros, si no construyen esos muros, van a quedar indefensos. Lo que el Señor les dice, yo seré vuestro protector. Aleluya, tú no estás indefenso. El pueblo de Dios no está indefenso. El Señor, fijaros cómo lo expresa, dice, yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor. Y para gloria estaré en medio de ella. Yo seré un muro de fuego alrededor del pueblo de Dios. Qué palabras. Y para gloria, dice, estaré en medio de ellos. Qué bueno es que cuando allí el salmista dice, no, el ángel del Señor está alrededor de los que le temen. Y termina diciendo, y les defiende. Aleluya, el Señor está cuidando de nuestras vidas. Él lo expresa, dice, como muros de fuego. O sea, no está diciendo, hay una vallita de que aquellas vallas que se reían, decían, bueno, esto una zorra saltará y las tirará. No. Dice, a ver qué zorras pasa este muro de fuego. A ver quién es el que se atreve. Aquella era la protección que Dios estaba poniendo. Decía, no un muro hecho de hombres. Porque muchas veces pensamos que porque las murallas sean altas, las de Jericó eran muy altas. Y cayeron. Con un simple grito. El Señor las derribó. No pongas tu confianza en obra humana. No pongas tu confianza en aquello de que al final es material. Porque por muy fuerte que sea, por muy alta que sea tu muralla, en un momento podrá caer. Y lo hemos visto en estas crisis, lo hemos visto ahora mismo con la pandemia. Que aquellos que habían puesto su seguridad, no, es que tengo una empresa, es que no sé qué, no, tú no tienes nada. En un minuto desaparece toda tu confianza. Lo único que te puede quedar, si lo has buscado, es ese muro de fuego que es el Señor alrededor de ti. Y cualquiera que intente pasarlo será abrasado, consumido en las llamas. Cualquier enemigo que se atreva a meter un pie, sin pie se va a quedar. Que lo meta. Si quiere, que lo intente. Que lo meta. Y el pie no, que meta la cabeza primero. Que vamos a ver lo que le pasa. Y fijaros, sigue hablando todas estas cosas. Y dice, huid de la tierra del norte, de allí de donde estaban esclavos, de Babilonia. Dice el Señor, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí. Dice el Señor, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia. Escápate. ¿Qué cosa le está diciendo? Le está diciendo, yo voy a poner aquí vuestra seguridad. Y aquellos que están allí, que siguen en la esclavitud. Además, fijaros de que tiene, a mí me gusta cómo lo dice, ¿no? Porque le dice, oíd todos los que estáis en esclavitud. Pero además lo dice, los que moráis con la hija de Babilonia. Ya hemos dicho de que muchos se habían criado en no conocían otra cosa y se habían aliado. Y se habían juntado con sus hijas.
y vivían conforme a Babilonia. Y muchos hoy en día hacen lo mismo. Están en esclavitud y están compartiendo, están seducidos por aquella Babilonia, por este mundo, compartiendo sus cosas. Casi podemos decir de que son uno más, seducidos por este mundo. Pero fíjate lo que le dice: escápate, no te dejes ahí enredar por aquello que aparentemente te deslumbra y que parece que es bonito. Escápate, dice el Señor, porque yo iré contra ellos. Como tú te quedes entre ellos, tú también vas a pagar las consecuencias. Dice, porque yo iré contra ellos, porque aquellos que tocan a un hijo mío, aquellos que tocan al pueblo de Dios, dice, tocan a la niña de mis ojos. Dice, aquellos que se han atrevido a tocar a uno de mis hijos, me han tocado a mí, a lo que más aprecio, a lo que más quiero, a la niña de mis ojos. Iré y los destruiré. Escápate de en medio de ellos. Aunque pienses que ahí tienes seguridad. Y ven aquí donde verdaderamente yo seré vuestro protector. Yo cuidaré de vosotros, poniendo alrededor muros de fuego. Y fijaros ya las palabras que le dice: regocíjate y canta, oh hija de Sión. Porque todos cuando conocemos esta, ¿no? Porque en medio de ti está el Santo de Israel. Esa alabanza que cantamos, pero allí le decía: regocijaros y cantad, porque en medio de vosotros está el Santo de Israel. Ya no tienes nada que temer. Aleluya. Dice, ya no tienes excusa, ya todo está hecho. Tienes esperanza, solución. Yo estoy contigo, es lo que le estaba diciendo. Por eso nos llena de gozo. Fijaros ahí en la primera carta de Juan, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Los habéis vencido. Aquellos de que querían impedir de que os levantaríais, aquellos de que querían que no reconstruiríais el templo, que no querían que reconstruiríais el culto al Señor, que no querían que os reconstruiríais como nación, pueblo santo adquirido por Dios. Dice: venid y regocijaros en el Señor, porque en medio de vosotros habita el Santo de Israel. Para gloria de Dios, decía. Qué bueno que es. Y por eso me gozaba en estas visiones, en este tiempo de que estamos ahora nosotros. Porque hemos dicho que al final la palabra de Dios nos va ministrando, nos va viendo, haciendo ver nuestro caminar. Pero estamos en un momento de promesas, estamos en un momento no de promesas a futuro, que también las veremos allí en Zacarías. Las estaremos viendo, pero promesas en el presente que se cumplen ahora. Dice: en medio de vosotros estoy yo. Qué bueno. Ahora tenéis la oportunidad, podéis volver de la esclavitud. Y vamos con la cuarta visión, nuestra segunda visión para hoy. Porque es importante, porque muchas veces decimos: claro, el Señor me ha dado una oportunidad, el Señor tiene algo preparado para mí, y hasta nos llegamos a creer. Pero fijaros en esa segunda visión lo que Dios le revela ahí a Zacarías. Y me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor. Y Satanás estaba a su lado, a su mano derecha, para acusarle. Ya te he dicho yo que no descansa. Y dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado de un incendio? ¿No éramos tizones arrebatados de un incendio? ¿No nos había librado ya el Señor de ese incendio? ¿No habíamos escapado de ese gran fuego? Vemos que Satanás acusa al sacerdote que representaba al pueblo. Qué visión, ¿eh? Allí ese pueblo de Dios
Y Satanás acusándole. Representaba al pueblo. Te representaba a ti, a ti, a ti, a mí. Vemos de que Josué era un prototipo de Cristo. También nos representó. También llevó nuestro pecado. El pecado tuyo, el mío, cayó sobre él. Y allí tenemos a Josué. Como decimos, un prototipo de Cristo. Vemos, ¿no?, como lo describe Pablo, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en él. No porque Josué sería un pecador, que seguramente que igual era como tú y yo, porque era un prototipo, no era Cristo. Pero Cristo se hizo pecado sin ser pecador por ti y por mí. Y Satanás, vemos de que estaba allí acusándole. Qué cosas, ¿no? Siempre es acusando. Satanás decía, míralo, con todos sus pecados. Y tiene la cara de venir de aquí delante de nosotros. Pero el Señor decía, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cállate, blasfemo. Le decía el Señor a Satanás, reprendiéndole, cierra tu sucia boca. Dice, no llames inmundo aquello que Dios ha santificado. ¿Os acordáis, Pedro? Porque muchas veces pensamos de que solamente Satanás condena, pero por eso es importante entender todas estas cosas. Pedro, cuando estaba allí en la azotea y vio aquel lienzo, y le decía al Señor, mata y come. Yo, Señor, ningún animal inmundo he comido nunca. Y el Señor le dijo, tú no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Y el Señor le decía a Satanás, cállate ya, mentiroso. Y ni se te ocurra llamar inmundo a aquel que yo he santificado. ¿No ves que este es un tizón arrebatado de un incendio? ¿No ves que ha sido librado del fuego, de las llamas? Qué palabras, ¿eh? Y esto no significa de que Josué no tuviera culpa. Es algo que tenemos que aprender. Dice que Josué estaba vestido con vestiduras viles. ¿Qué podríamos decir? Con su pecado. Porque muchas veces pensamos, bueno, es que somos santos. Pero Josué estaba vestido con sus vestiduras viles. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos sentido vil cuando hemos ido delante de la presencia de Dios. Sucios con nuestro pecado. Reconociendo verdaderamente lo que somos. Satanás no estaba diciendo algo que no era verdad. Las vestiduras eran viles. Y seguramente que nosotros nos hemos acercado al Señor. Y no porque seríamos santos, puros y limpios y que como pajaritos volando por ahí, no. Ángeles, que no hemos matado una mosca nunca. No, nos hemos presentado con nuestras vestiduras sucias delante de Dios. Y el mayor error es el creerse que tú eres justo, que eres santo, que eres puro. Porque la palabra de Dios dice que por gracia sois salvos. Y eso no es vuestro, sino que es a través de la fe. Para que tú y yo, nadie se pueda jactar delante de la presencia de Dios. Para que no pienses que tú lo has ganado porque tú eres capaz de mantenerte en santidad y eres santo y puro y mejor que los demás. Ese sería el peor error que podemos tener en nuestra vida. Allí Josué se acercó con las vestiduras viles
Y tú y yo nos hemos venido, nos hemos puesto delante del Señor con aquellas vestiduras sucias. Pero fijaros lo que dice, que Dios quitó nuestro pecado. Es que estamos en un día de promesas, estamos en un día de restauración, estamos en un día de que Dios resetea nuestras vidas y dice, tu pecado ha sido perdonado. Tu pecado ha sido quitado. Lo tenías, no te piensas que no lo tenías, lo tenías. Pero Dios quitó nuestro pecado. Fijaros lo que le sigue diciendo. Allí en Zacarías 3:4 dice, habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Porque eran viles, porque las tenía. Porque veníamos con nuestros pecados. ¿O cómo viniste? Sucio, perdido, maloliente. Pero el Señor le dijo, quitarle esas vestiduras viles. Y fijaos lo que dice, y él le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado. Aleluya. Aleluya, que a pesar de que veníamos delante de la presencia de Dios, con vestiduras viles, el Señor ha dicho, quítale esas vestiduras. Y además voy a perdonar sus pecados. Voy a quitar su pecado de en medio de él. Gloria a Dios. Aleluya. Y hay que tener esa seguridad de recibir el perdón de pecados. Por eso es importante. Yo hablo con personas y siguen en la condenación porque no entienden que Cristo ha quitado nuestro pecado. Y veníamos con esas vestiduras, pero fueron quitadas. No las desgarraron y dijeron, fuera de esas vestiduras de ti. Yo he quitado, he santificado tu vida. Aquel paralítico que lo trajeron delante del Señor y al final le dijo el Señor Jesús, tus pecados te son perdonados. Y aquellos pensaban, solamente Dios puede perdonar pecados. Y el Señor, que conoce todo lo que hay en los pensamientos, dice, lo que cavilaban, dice, ¿qué será más fácil? ¿Perdonar pecados? O decirle a este paralítico, coge tu cama y vete a tu casa. Qué palabras, ¿eh? Hijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Coge tu lecho y vete a tu casa. Para que estos vean que el Hijo del Hombre tiene potestad. Y tenemos que entender que Dios puede perdonar nuestros pecados. Es la única manera de no caminar en condenación. Creer que aquel sacrificio que Cristo hizo en la cruz es suficiente para pagar por tus pecados. Para que aquellas vestiduras te las coja, te las arranque, quitárselas. Yo te voy a limpiar. Allí en Ezequiel, lo limpiaré con agua limpia. Aleluya. Y vestirlo de gala. Aleluya. Aleluya. Venimos sucios ahí, empantanados, olorientes. El Señor nos limpia con agua limpia y nos pone el mejor traje. Alas de gala. Ahora sí que somos santificados delante de Dios. Además, fijaros, en el 3:5 dice, después dijo, pongan mitras limpias sobre su cabeza. Aquel gorro sacerdotal, que lo vemos ahora en los obispos, ¿no? Que se ponen ese caperuchón ahí de que, ¿no? Allí le estaba dando autoridad como sacerdote para poder interceder por el pueblo. Reconociéndolo como que podía tener una comunicación, una interlocución con él. Qué bueno es entender que el Señor también nos ha llamado a ser sacerdotes, ¿no? A nosotros. Y le puso esas galas. ¿Os acordáis del hijo pródigo? Qué historia, ¿eh? Aquel también vivió un destierro. Por su culpa.
Pero lo mismo que la deportación, no fue porque Dios, no. Dios al final lo que dijo, bueno, esto es lo que queréis, eso es lo que te vas a encontrar. El hijo pródigo cogió y tuvo un destierro del padre. Se alejó del padre voluntariamente. Y tú y yo nos hemos alejado del padre voluntariamente, muchas veces mirando nuestros intereses materiales. Pero dice de que un día volvió en sí y volvió a mirar a su padre. Qué cosas, ¿eh? Dice, volviendo en sí, dijo, se levantó y allí en la casa de mi padre y de todo, iré. Se volvió. ¿Y qué dijo el Señor? Volveros a mí y yo me volveré a vosotros. Volveros a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Con qué vestiduras volvió? Volvió con vestiduras, no con, no sé, de lino y limpias y santas, puras y con el gorro sacerdotal, ¿no? Dice que había estado allí con los puercos. ¿Cómo debería de oler el muchacho? Pero bueno, no peor que algunos de nosotros, porque nuestros pecados muchas veces han sido mucho más sucios que los suyos. Pero vamos a dejarlo igual, para no entrar allí en debate. Con vestiduras viles, sucio. Dice que se volvió a su padre, pero dice de que el padre no le importó abrazarlo. Muchas veces nosotros entendemos de que, porque eso es lo que hace Satanás, el condenarnos y hacer como Adán y Eva, escondernos, no, porque sabemos que tenemos pecado, pero sin embargo el Padre, a pesar de que tus vestiduras sean viles, sucias, dice de que Él está allí, que sale cada mañana a buscarte, esperándote a que regreses a casa. Y en esa era la actitud que estaba. En esa actitud de abrazarlo, de cogerlo, de quitar aquellas vestiduras viles, sucias y vestirlo otra vez con las mejores galas que había. Y todos conocemos, ¿no? De que dijo el padre, ¿no? A su siervo, sacar el mejor vestido, vestirle, poner anillo en su mano, calzado en sus pies, restaurarlo como el Señor, el dueño de la casa, porque su pecado ha sido perdonado. Aleluya. Aleluya, el poder entender de que podemos ir allí delante de la presencia de Dios a pesar de nuestra suciedad. Y que el Señor lo que le decía, ven, huid de allí de donde estéis perdidos. No os dejéis entrellevar con el mundo, no saliéis, no penséis de que ya habéis caído en los placeres de este mundo y porque estáis ahí con la hija de Babilonia, sino escapad. Porque yo iré contra ellos, porque habrá malas consecuencias contra ellos. Pero vosotros tenéis la oportunidad de poder venir aquí a la casa del Señor, ser parte del pueblo de Dios. Yo seré vuestro protector. Pero Señor, ¿cómo voy a ir allí? Yo no me ves que estoy sucio, que soy indigno. Pero acuérdate de aquellas palabras, no llames indigno, impuro, aquello que yo he santificado. Y aquellas vestiduras en un momento, dice que fueron quitadas y fueron cambiadas por unas vestiduras de galas, aptas. Es verdad de que tenía, por decirlo, entonces ¿qué vale? Pequemos y ala y aquí no pasa nada. No. Jesús le decía a los demás,
Alguien te ha condenado. Alguien te ha tirado una piedra. Aquella mujer dijo, no me han tirado nadie. Y el Señor le dijo, yo tampoco, pero le dijo, pero vete y no peques más. Tienes una oportunidad, aprovéchala. La oportunidad que el Señor te está dando en este día. Y fijaros lo que le dice a Josué. Dice, si anduvieres por mis caminos. O sea, si dejas de pecar. Si os volvéis a mí y guardáis mis ordenanzas, tú también gobernarás mi casa. Aleluya, pero qué promesa le está diciendo aquel que hace 2 momentos era inmundo. También guardarás mis atrios. Y entre estos de aquí estarás y te daré lugar. Aleluya. A cada uno de nosotros ahora nos ha hecho herederos otra vez de la casa. Administradores de la casa de Dios. Del pueblo de Dios. Aquel de que parece que estaba apartado, aquel que parecía que no tenía ninguna esperanza, de repente, ahora es el hijo, el dueño de la casa del Señor. Dice, escucha, Josué, tú y tus amigos sois varones simbólicos. Dice, esta representación que estás viendo, eso es algo simbólico. No estaba hablando para él, pero estaba hablando para el pueblo. Estaba hablando para cada uno de nosotros. Estaba hablando de lo que Cristo iba a hacer en nuestras vidas. Y fijaros lo que le dice. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Aquel renuevo de David. Aquel dice, he aquí que yo traigo a mi siervo el renuevo. Y fijaros la expresión que dice, que quitará el pecado de la tierra en un solo día. Gloria a Dios. Volveros a mí y yo me volveré a vosotros. El Señor dice, sois tizones arrebatados de un incendio. Es verdad que estabais en dificultad, en apuros. Es verdad que algunos hasta se han chumascado un poco por el fuego. Pero no habéis sido devorados por las llamas, habéis sido sacados a tiempo de ese incendio. Dice, venid a la casa del Señor. Huid, escapad de ahí donde estéis, porque al final no vendrá más que ruina para vosotros, porque yo he de ir contra mis enemigos. Pero volver a la casa. Y yo sé que algunos de nosotros vamos a ir y diremos, pero Señor, ¿cómo voy a venir yo sucio delante de tu presencia? Porque además está Satanás acusando, y con toda la razón, no te creas que está mintiendo de quién eres y de lo que llevas puesto. Pero dice que el Señor reprendía a Satanás. Decía, cállate, mentiroso. No llames inmundo a lo que Dios ha santificado. Arrancó aquellas vestiduras, aquel pecado, con agua limpia, dice que lo limpió, y le puso vestidura de gala. Lo restituyó como el Señor de la casa. Le puso vestido nuevo, sello en su mano, calzado. Dice, y todo esto, todo eso que hemos visto no era más que algo simbólico de lo que Cristo en un solo día iba a hacer. De lo que Cristo hoy va a hacer aquí, en este lugar. No hay muros. No hay impedimentos para poder entrar. Las puertas están abiertas porque no hay puertas para poder volver a la casa del Señor. No importa tu pecado, porque ni es mejor ni peor que el del que tienes al lado. Lo que importa es de que el Señor ha dicho que en un solo día te quitará esas vestiduras sucias, viles, y se vestirá de gala. Vamos a orar.
Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.